No hay nadie más mexicano que el que se va. Esta controversial frase de Alejandro González Iñárritu alborotó a la audiencia tras el lanzamiento de Bardo en 2022 y revivió el constante conflicto entre latinoamericanos, migrantes y mi gente latino. Más recientemente, esta discusión volvió a estar en la boca de todo el continente gracias a Argentina. Hello, yo soy Mariana Ace, morrita los pixeles, cineasta y la mayor fan y hater de la industria de la animación y del cine. Acompáñenme a analizar la representación latina y latinoamericana a través de Primos y Bardo de Iñárritu, mientras intentamos arreglar un poco la nueva serie de Disney. La cultura desde el otro lado. Aunque la frase de Iñárritu puede no resonar con todos los migrantes, yo incluida, puede que tenga un grado de verdad que vale la pena explorar. Definir nuestra identidad cultural puede ser más complicado de lo que parece, y al migrar, este concepto se vuelve bastante más complejo. Al dejar nuestro país, nos distanciamos de la experiencia cotidiana de nuestra cultura y se nos empieza a alterar la percepción de la realidad. El choque cultural hace que nos demos cuenta de que varias acciones y actitudes que considerábamos normales y universales, en realidad son un producto de nuestro contexto y cultura. Los migrantes nos damos cuenta de aquellos elementos que son parte de nuestra propia identidad cultural en comparación de los que pertenecen a la cultura de nuestro país. Como latinoamericanos, esta distinción usualmente no es discutida cuando hablamos de cultura a nivel internacional. Sin embargo, es bastante fácil de identificar. Por ejemplo, si eres de un barrio del Estado de México y creciste en un ambiente urbano, sabes que otras tradiciones como la charrería o los bordados mayas o los corridos tumbados no son directamente tuyos, pero sí forman parte de tu identidad nacional como mexicano. Pero, ¿qué hay de los migrantes y descendientes de los latinoamericanos? Los descendientes de los migrantes en Estados Unidos viven una realidad distinta, modelada por factores como el lugar de residencia y el origen familiar. Cada familia tiene una experiencia única. Algunas mantienen fuertes vínculos con su país de origen y cultura, mientras que otras están más integradas a la cultura estadounidense, ya sea por necesidad o accesibilidad. No tenemos el mismo acceso a la diversidad cultural de nuestros países de origen, y por lo tanto, su percepción de identidad llega a estar bastante sesgada. El problema con Primos. Natasha Klein, creadora de la serie animada Primos de Disney, busca representar a las infancias latinx de Estados Unidos. Latinx. Ok, ¿saben a qué me refiero? Mi gente latino. La serie, ambientada en Los Ángeles, se inspira en su propia infancia como descendiente de migrantes en Estados Unidos. Sin embargo, la serie ha enfrentado críticas por su uso de estereotipos latinos. Primos utiliza elementos visuales y culturales que pueden parecer simplistas o reductivos, como el uso frecuente de sombreros charros, música de mariachi, la comida mexicana, el reggaetón, entre muchas otras. Aunque estos son parte de la cultura latina, su uso reiterado puede dar la impresión de que toda la cultura latina se reduce a estos símbolos. Además, el uso del Spanglish, aunque común en muchas comunidades latinas, puede parecer forzado o artificial. Reflejar aspectos negativos de una cultura es necesario para la representación adecuada. Sin embargo, Primos representa estereotipos hirientes y vacíos. Algunos ejemplos son familias numerosas, el filtro amarillo, el barrio peligroso, la suciedad y el desorden, entre muchos otros. A pesar del descontento mayoritario por parte de la comunidad, algunos defienden a la serie argumentando que está enfocada en la experiencia de vida de Klein. Pero creo que como cineastas hay que cuestionarnos. ¿Es nuestra experiencia personal lo suficiente para representar a nuestra comunidad?
Bardo y el conflicto de la identidad. Bardo, por otro lado, muestra la lucha interna de su protagonista, quien como mexicano inmigrante siente la necesidad de comprender y representar una experiencia que no ha vivido de primera mano. Iñárritu nos lleva a través de una narración que mezcla realidad y fantasía para abordar el conflicto de transmitir la cultura propia. A lo largo de la película, las fronteras entre la realidad y la fantasía se desdibujan. Las secuencias oníricas, donde el personaje principal vuela sobre el desierto mexicano y se encuentra con figuras históricas, reflejan cómo la memoria y la identidad cultural están intrínsecamente ligadas con la percepción personal. Estos elementos de realismo mágico, una tradición literaria muy arraigada en la cultura latinoamericana, permiten a Iñárritu explorar cómo la identidad se construye a través de experiencias fragmentadas y recuerdos distorsionados. La película ha sido criticada por su tono egocéntrico, pero creo que Iñárritu logra representar el dilema moral de transmitir nuestra cultura, ya sea como padres, migrantes o creadores. Iñárritu abraza la autocrítica y reconoce su privilegio. El personaje principal, un cineasta exitoso, es consciente de su propio privilegio y su desconexión con la realidad de los migrantes que retrata. La película ofrece una visión introspectiva sobre cómo los artistas interpretamos y representamos nuestras culturas mientras enfrentamos nuestros propios sesgos. Para mí, Bardo es brillante porque por sí misma es el problema y la solución. Investigación, empatía y autocrítica. Mejorando Primos. Honestamente, creo que Primos es una oportunidad desperdiciada y que un cambio en la base de la idea beneficiaría a toda la serie. Dejemos de enfocarnos en los mexicanos para representar a todos los latinos. La Biblia de Primos revela que Vuela es una migrante mexicana, haciendo a la familia de Tatter chicana, a pesar de que la creadora, Natasha Klein, en realidad es de ascendencia peruana o chilena. Aguanten. Ok, pues me puse a investigar y me salieron varias fuentes. Bueno, especialmente me salió un TikTok en el que Natasha está en una conferencia y menciona que su abuela en realidad es pues como la abuela en Primos, migrante mexicana, ¿no? Sin embargo, yo recuerdo que hace un tiempo yo hice una investigación para un TikTok y definitivamente salía ahí que ella era chilena. Ella no era chicana, ella era chilena, o bueno, de ascendencia chilena, ¿no? Pues no sé, se me hace muy raro porque ahora que estuve buscando no encontré ninguna información. Entonces, pues no sé, efecto mandarina, ¿acaso esto es algo que se inventó la gente que estaba en contra de Primos para hacerla quedar mal? ¿Acaso ella hicieron, no sé, control de daños en Disney y borraron toda evidencia de que en realidad es chilena? No lo sé. Podemos ponernos conspiranoicos, pero en realidad creo que el mensaje final o las correcciones que a mí me gustaría agregar a Primos siguen siendo las mismas, porque sigo pensando que solo representar a los chicanos es muy reductivo para una representación latina. Y bueno, de vuelta al video pues. Podemos deducir que este cambio se debe a que la mayoría de los latinos viviendo en Los Ángeles son de ascendencia mexicana, por lo cual Klein pensó que esta sería una forma de apelar a una audiencia más amplia. Sin embargo, creo que esta decisión contradice las intenciones de crear una representación realista sobre la diáspora Latinx en Estados Unidos. Latinx en Estados Unidos. Ok, suficiente. Personalmente creo que lo que diferenciaría la experiencia de Klein como latina es cómo ella, sus hermanos y sus primos construyeron una identidad cultural en un ambiente donde lo latino es considerado sinónimo de mexicano. Ahora, si estamos dispuestos a cambiar las raíces de esta familia, ¿por qué no aprovechar este cambio al máximo? Imaginen una versión de Primos donde la familia protagonista no solo representa a los chicanos,
sino que incluye miembros de diferentes orígenes latinoamericanos. Esta diversidad podría presentar una representación más rica y matizada de la experiencia latina en Estados Unidos y en Latinoamérica, mostrando diferentes tradiciones, festividades o incluso platillos, proporcionando una ventana a las variadas costumbres de Latinoamérica. La serie podría mostrar las historias y desafíos comunes que enfrentan los latinos en Estados Unidos, creando un sentido de unidad y empatía entre los espectadores a partir de experiencias compartidas de adaptación y preservación cultural. Al celebrar tanto la diversidad como la unidad dentro de la comunidad latina, Primos podría enseñar a los espectadores la importancia de aceptar y valorar las diferencias culturales, mientras reconoce la identidad compartida entre latinoamericanos y latinos en Estados Unidos. La serie tendría la posibilidad de exponer cómo el Spanglish se adapta y cambia dependiendo del origen familiar de cada personaje, lo que sería un reflejo más realista de cómo los descendientes de migrantes a menudo mezclan estos idiomas. Además, sería interesante mostrar cómo personajes que tienen diferentes niveles en cada idioma logran comunicarse entre sí, hablando con diferentes acentos y modismos, demostrando cómo el español varía a lo largo de Latinoamérica y cómo este mismo evoluciona en Estados Unidos. Las diferencias culturales dentro de la familia darían lugar a situaciones cómicas y conmovedoras, donde los personajes aprenden sobre las costumbres de los demás. Primos podría abordar cómo los miembros de la familia equilibran y combinan sus múltiples identidades culturales, reflejando la realidad de muchos latinos que tienen raíces en más de un país, fomentando una mayor empatía y comprensión entre los espectadores. Conclusiones. Ni la experiencia de Natasha Cline como descendiente de chilenos en Estados Unidos, ni la visión de Iñárritu sobre la identidad mexicana y la migración abarcan por completo lo que significa ser latino o migrante. Estas obras son controversiales porque intentan encapsular vastas y diversas experiencias en una sola obra, o al menos esto es lo que el discurso alrededor de estos proyectos le dice a la audiencia. Los estudios de entretenimiento a menudo tienden a representar a las minorías, principalmente como migrantes, y enfocarse en temas familiares. Aunque estos temas son relevantes, es crucial que las representaciones también reflejen la pluralidad de experiencias y celebren tanto la individualidad como la colectividad de las minorías. Los artistas tenemos el privilegio y la responsabilidad de hablar sobre nuestra cultura. No podemos esperar que la obra abarque todas las vivencias, pero sí podemos exigir que las representaciones sean informadas y auténticas. Necesitamos historias que vayan más allá de los estereotipos y exploren la rica diversidad cultural de las comunidades latinas. Solo así podemos vernos verdaderamente reflejados en los medios y aprender a escuchar y valorar diferentes voces dentro de nuestra comunidad. Muchas gracias por ver este primer video del canal. Si les gustó, denle like, suscríbanse y no olviden seguirme en mis redes sociales. También pueden verme en mis streams 3 veces a la semana, o bueno, casi siempre 3 veces a la semana, donde me quejo de forma más casual de, pues, básicamente los mismos temas. Y si les gusta el cine único y detergente, les recomiendo que vayan a ver un corto estudiantil In the Beginning aquí en mi canal, inspirado en la leyenda mexica del Quinto Sol, producido y protagonizado por mucho talento mexa. Así que hay unos vidrios.